¿Por qué seguimos repitiendo los mismos patrones aunque seamos conscientes de ellos? ¿Por qué a pesar de ser conscientes de que tenemos miedo frente a algo, seguimos reafirmando ese miedo? Porque a pesar de que somos conscientes de que tenemos un patrón de deseo frente a una situación, seguimos reafirmando el deseo. Porque a pesar de ser conscientes que debemos cambiar un patrón, lo seguimos repitiendo. Pues en este video vamos a tener la respuesta a eso y sobre todo vamos a tener la metodología a través de la cual nosotros vamos a poder elevar nuestro nivel de conciencia para dejar de reafirmar los patrones del miedo, del deseo, del orgullo, de la ira, de la culpa, de la vergüenza, de la apatía, del sufrimiento, bueno, de todas las emociones de baja vibración, porque esto es lo primero que yo quiero que tú entiendas. Y esto, con esto inicia el video y se podría terminar. No, mentira, pero la razón por la cual tú sigues repitiendo los mismos patrones y sigues eligiendo las mismas emociones es porque el ego se alimenta de ellas. Un mecanismo del ego es que el mismo ego se alimenta de las energías bajas. Entonces cada vez que tú sientes miedo, hay un jugo detrás de ese miedo para el ego que al ego le gusta sentir. Cada vez que tú sientes culpa, hay un jugo detrás de la culpa que al ego le gusta sentir. Y es por eso que él se sigue alimentando. Entonces, a pesar de que nosotros sepamos que la culpa no es algo que queremos sostener en nuestra vida, seguimos recurriendo a ella, porque hay un jugo oculto detrás de esa energía que alimenta nuestro ego. Y por eso seguimos recurriendo a la misma energía. Es súper loco, pero para que tú me entiendas, va así de simple. Cuando yo siento culpa, el jugo es ser la víctima. Que las personas me tengan compasión, que las personas me digan, ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ese es el jugo, porque al ego le gusta sentirse víctima, al ego le gusta sentirse con compasión. Entonces, a pesar de que tú seas consciente que no debes sentir culpa, que debes ser responsable de tu vida, todo lo que ya nos han dicho a lo largo del camino, porque siempre nos lo han dicho, pero a pesar de que seamos conscientes de eso, seguimos optando por la culpa por el jugo emocional que viene detrás de ella. Y en este video vamos a conocer ese jugo emocional que hay detrás de todas las energías de baja vibración. Esto es lo más importante. Y cuando entendemos esto, porque entendemos que al final es un mecanismo del ego. Recuerda, el ego lo que quiere es sobrevivir y el ego lo que quiere es experimentarse en este plano. Entonces, el ego busca alimentarse de las energías bajas. Es como si cada vez que tú sientes culpa, agrandas esa energía. Cada vez que tú sientes miedo, agrandas esa energía. Y se va alimentando y alimentando y alimentando hasta que en un punto de tu vida te consume. Es por eso que es muy difícil salir de ahí. Pero hoy vamos a entender el concepto que te lo va a permitir. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Nico Licht, soy experto en identidad, autoestima y niveles de conciencia. A través de los tres tú puedes cambiar tu realidad y acompaño a personas a cambiar su identidad, su autoconcepto, para proyectar la realidad que desean y bueno, seguir evolucionando en este camino espiritual a través también de los niveles de conciencia. Continuando, vamos a hablar justamente de los dos factores que lo van a cambiar todo para ti. Y es entender que cada nivel de conciencia o cada emoción o cada patrón, como tú le quieras llamar, cada nivel de conciencia tiene una atracción y una aversión. Recuerda, como te lo expliqué ahorita con la culpa tiene un jugo emocional que es la atracción, o sea, que me atrae de estar en ese nivel y tiene algo que es una aversión, o sea, algo a lo que le huye. Con la culpa es muy fácil entenderlo. La culpa tiene la atracción de ser víctima y tiene la aversión de ser responsable. ¿Se entiende? Entonces, cuando entendemos el concepto de atracción y aversión, lo que tenemos que entender es que tu trabajo de ahora en adelante, escúchame muy bien, quieres comenzar a avanzar en la vida, quieres eliminar todos los patrones y quieres de verdad dejar de lado esa versión antigua de ti, lo que tienes que hacer es renunciar a la atracción y acercarte a la aversión. Es así de fácil. Es así de fácil. Renunciar a la atracción y acercarte a la aversión. Pero entonces, en este momento vamos a ver cuál es la atracción y cuál es la aversión de los distintos niveles de conciencia. Entonces vamos a iniciar por acá. En la vergüenza, la vergüenza es un estado, es de hecho el estado que más bajito calibra en el mapa, que por cierto, si no lo sabes, estoy hablando del... Uy, no enfoca. Ahí enfocó. Estoy hablando del mapa de niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Por acá tenemos la vergüenza calibra en 20. ¿Vale? Entonces, la vergüenza es uno de los estados más bajos. Y para que tú estés en la vergüenza, debes
renunciar, o sea, esta es la atracción, ¿vale? La atracción de la vergüenza es el deseo de ocultarse y el miedo al juicio. Cuando a nosotros nos da vergüenza, realmente lo que nos atrae de la vergüenza es las ganas de ocultarme para que no me enjuicien, para que no me critiquen, para que no me juzguen. Entonces, si tú quieres salir de la vergüenza, lo primero que tienes que hacer es renunciar. Esto es un trabajo chévere. Renunciar al deseo de ocultarte y al miedo al juicio. Cada vez que sientas vergüenza, quiero que sepas que a nivel inconsciente, lo único que está pasando es que estás teniendo miedo al juicio. Miedo a que los demás te señalen, miedo a que los demás te juzguen, pero yo saco... Eso. Es que a veces se me enfoca el micro y me desenfoco yo. Esto es lo primero. La atracción de la vergüenza es el miedo al juicio. Entonces es como, ay no, me encanta sentirme avergonzado porque así me oculto y no me enjuician. ¿Te das cuenta que detrás de cada nivel bajo hay una recompensa? Hay una recompensa oculta para el ego. Y a lo que te tienes que entregar, justamente cuando sientas vergüenza, o sea, la aversión, que es a lo que tú tienes que ir, es a la autenticidad y mostrarte tal cual eres. La autenticidad calibra demasiado alto. Cuando digo calibra, vuelvo y repito, me refiero al mapa de niveles de conciencia. La autenticidad calibra en torno a los 550, 600. Calibra muy alto. De hecho, creo que incluso puede calibrar más. Pero entiende esto. Recuerda, vamos nivel por nivel. En la vergüenza debes renunciar al miedo al juicio y acercarte a la autenticidad y ser tal cual eres. Solo con esta toma de conciencia, joder, cada vez que muevo el micro, va. Solo con esta toma de conciencia, tú ya vas a entender que cada vez que sientas vergüenza, hay un jugo emocional detrás al que tienes que renunciar. Ya está. Eso es todo. Siguiente nivel, la culpa. Debes renunciar, como te dije, a la víctima. La atracción del nivel de la culpa es la necesidad de autopunición y culpa. O sea, como la necesidad de ser víctima. Como, uy, cuando uno es víctima, uno es mártir. Y cuando uno es mártir, sienten compasión por uno o uno siente que no es responsabilidad suya. Entonces, cuando tú sientas culpa, debes renunciar a la atracción de ser víctima. Porque yo vuelvo y te digo, todos decimos, ay no, es que a mí no me gusta sentir culpa, yo no quiero sentir culpa. Pero en el fondo hay un jugo que nos mueve. Y es como el ego dice, qué rico sentir culpa. De verdad, el ego en el fondo dice, uy, qué ganas de sentirme culpable para sentirme víctima, para sentir que no es mi responsabilidad. Entonces, cuando estás en el nivel de la culpa, debes renunciar a la víctima. Y debes entregarte al perdón y a la compasión. Entonces, ojo, al perdón y a la compasión hacia ti mismo. En el nivel de la culpa debes entregarte al perdón. Joder, esto está enfocando el micro y me está moviendo. Pero bueno, no pasa nada. Es que siento que, vale, si me hago hacia adelante, todo bien. Debes entregarte al perdón y a la compasión frente a ti mismo. En el nivel de la culpa debes renunciar a la autopunición, a la víctima, y debes acercarte al perdón y a la autocompasión. Cada vez que sientas culpa, recuerda, el ego se está alimentando de culparte. El ego se está alimentando de hacerte sentir mal, porque al final ese es el jugo, sentirte víctima. Y entonces, cuando entiendas eso, te vas a acercar al perdón y a la autocompasión, al entender que tú eres inocente. Esa es la clave. En el nivel de la apatía debe renunciar a la justificación para no actuar. El nivel de la apatía, para que tú me entiendas, es simplemente el nivel donde tú dices, no puedo, la vida no tiene sentido, ¿para qué? ¿Para qué lo intento si no puedo? Entonces el jugo es como que tienes una justificación para no actuar, ¿sabes? Cuando tú dices, no, es que no puedo, es que no tiene solución. Cuando tú dices no tiene solución, es únicamente una forma de justificarte por no actuar. Y ahí está el jugo. Porque cuando el ego dice no puedo, el jugo está en, vale, no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Te vas dando cuenta cómo van surgiendo todas esas recompensas ocultas que el ego saca de cada uno de los niveles. Entonces en la apatía debes renunciar a la justificación por no actuar y debes acercarte a la acción pequeña pero consistente. Porque claro, en la apatía no hay la suficiente energía para
emprender grandes acciones. Y eso lo tenemos que entender. En la apatía no hay la suficiente energía para emprender grandes acciones, pero te puedes entregar a pequeñas acciones, pero consistentes. Entonces, bueno, no, siento que no puedo hacer esto, pero voy a hacer poquito, poquito, poquito. Y comienzas a actuar. Y así poco a poco vas saliendo de ese nivel de la apatía en cualquiera que sea el área de tu vida que se esté presentando. Luego tenemos el sufrimiento. El nivel del sufrimiento debes renunciar a el apego del sufrimiento como identidad. Cuando uno sufre es porque uno cree que me hicieron o te hicieron. El sufrimiento surge de la identificación. Entonces, cuando uno se encuentra en ese nivel, es cuando uno quiere sentir que el mundo es malo con uno mismo. Y ahí es cuando uno siente que uno es víctima. Entonces, en el sufrimiento debes renunciar al apego del sufrimiento como identidad. Cuando te encuentres en este nivel que tú sientas que estás sufriendo, que el mundo es malo, que el mundo es cruel, bueno, tienes que renunciar al jugo de sentir que te lo están haciendo a ti. Y debes acercarte a la esperanza y la posibilidad de nuevas experiencias. Entonces, hagamos de cuenta que tuve una situación con una pareja donde la pareja me hizo daño y yo estoy sufriendo y yo digo, es que me hizo daño, es que de verdad fue muy mala conmigo, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar al o sea, no me hizo, simplemente hizo, renunciar a la identificación y acercarme a la versión. ¿Cuál es la versión? Nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Porque hay muchas personas que cuando sufren, volvemos al ejemplo de pareja, sufro por mi ejemplo de pareja, entonces no voy a volver a tener relaciones. Pero es justamente en el volver a tener relaciones a donde te tienes que enfrentar para salir de ese nivel, para salir del estancamiento y de la identificación. Ojo, primero renuncias a la identificación, porque si no has renunciado a la identificación vas a seguir repitiendo patrones y te va a llegar otra pareja donde bienvenido al juego de nuevo, ¿vale? Siguiente nivel, el nivel del miedo. El miedo que calibra en 100 es increíble porque acá debes renunciar a la necesidad de controlar todo. El nivel del miedo es muy curioso porque surge de la duda. ¿Y quién tiene duda? Quien no confía. ¿Quién tiene miedo? Quien no confía en la vida. ¿Quién tiene miedo? Quien no cree que los planes de Dios son perfectos. De ahí surge el miedo, de la duda. Entonces, la atracción del miedo es las ganas de controlar todo. Porque si yo tengo todo bajo control, ahora sí confío. Pero déjame decirte, la fe no se trata de confiar en lo que ves, se trata de confiar en lo que aún no ves. Y es ahí donde tienes que renunciar al miedo. La atracción del miedo es la necesidad de controlar. Entonces, cada vez que tú sientes miedo por algo, voy a poner un ejemplo bobo, que te vas a subir en una montaña rusa, en un parque de diversiones, y tú dices, no, es que me da miedo. Entonces ahí el miedo se apodera de la necesidad de controlar. La atracción del miedo es que tú tengas el control. Es por eso que cuando no tienes el control no eres capaz de hacer las cosas. Y es por eso que sigues limitado, porque sigues recurriendo al miedo y porque sigues atrapado en la atracción de querer controlar todo. Entonces, en las situaciones que tú no controlas, no lo haces. Y como no lo haces, no avanzas. Te lo tenía que decir. Entonces en el miedo debemos renunciar a la necesidad de controlar todo. Y debemos entregarnos, pues justamente, a la confianza en el momento presente. Confía en la vida. Cuando sea el momento tendrá que llegar, pero es que todo está siendo perfecto. Y si te pusieron la situación delante, te pertenece. Si te pusieron la oportunidad delante, es tu momento. Entonces en el miedo renuncias a la necesidad de controlar y te entregas a la incertidumbre. Porque confías, te entregas a la confianza plena en el presente. Luego pasamos al nivel del deseo, el nivel del deseo en los 125. Acá es un nivel donde tú normalmente proyectas la fuente de tu felicidad en algo externo, ¿no? Entonces te pones metas para ser feliz. Quieres lograr X objetivo para ser feliz. Entonces en el nivel del deseo, lo que tú tienes que hacer es que la atracción del deseo es que la felicidad se encuentra en los resultados externos. ¿Vale? Entonces, uno en el deseo dice, si yo facturo $5,000 al mes me voy a sentir muy feliz. Si yo facturo 100 millones al mes me voy a sentir muy feliz. Eso es el deseo. La atracción es creer que la felicidad está afuera. Entonces tú la proyectas. Tú dices, cuando yo me compre este carro, yo voy a ser muy feliz. Cuando yo me mude de casa, yo voy a ser muy feliz. Pero la atracción y de lo que se alimenta el deseo es de creer que la felicidad está en algo externo. ¿Vale? En este nivel debes renunciar a la idea de que tu felicidad se encuentra allá afuera.
Porque seguro te ha pasado que tú crees, uy, no, cuando me compre esto va a ser muy feliz. Te lo compras, dura tu felicidad 2 días y luego todo vuelve a la normalidad. Porque es simplemente un glamour que se proyecta en el mundo. David Hawkins ha hablado un montón de esto. Pero bueno, lo hablaremos en otro video. Entonces, en el nivel del deseo debes renunciar al apego de los resultados externos. Debes desapegarte. Es por eso que todo el mundo dice, lo único que tienes que hacer es desapegarte. O sea, es verdad, pero tienes que aprender a hacerlo. Entonces debes desapegarte de los resultados externos y debes acercarte al disfrute del proceso y del valor intrínseco. Esa es la clave, porque tú en el deseo proyectas la felicidad allá, más adelante, en los resultados, en allá afuera. Lo que tú tienes que hacer es renunciar a esa felicidad allá, imaginarte que, o sea, yo te voy a decir esto. Imagínate que estás creando tu marca personal, que quieres llevarla a 100.000 seguidores. Y tú tienes el deseo de llevarla a 100.000 seguidores. Tienes que renunciar a ese deseo. ¿Cómo renuncias? Imagínate que nunca va a pasar. Imagínate que, literal, vas a crear contenido infinitamente y nunca vas a llegar. Renuncia a eso, pero enamórate del proceso. Enamórate de crear cada video. Enamórate de conectar con cada persona. Enamórate de crear cada mensaje. ¿Me hago entender? En el deseo debes renunciar al resultado externo y debes acercarte al proceso. Enamorarte del proceso, literal. Literal enamorarte del proceso. Luego, uy, ya solo nos quedan 2 niveles. Luego vamos al nivel de la ira. Este nivel de conciencia es un nivel en el cual se mueve mucha frustración porque las expectativas no son cumplidas. Entonces el mundo no responde a tus expectativas y por eso te genera ira. Te genera ira contigo mismo, con el mundo, con etc, etc, etc. Te genera ira porque tus expectativas no han sido cumplidas. ¿Listo? En el nivel de la ira, debes renunciar a la atracción del resentimiento y la venganza. O sea, como esas ganas de vengarte, esas ganas de decir, es que el mundo no me lo dio y ahora sí me lo va a dar. Es que yo no fui capaz, pero ahora sí. Esa venganza y esa energía de ira, del resentimiento, es a la que tú tienes que renunciar. Entonces, tuviste una situación donde en el trabajo te trataron mal, debes dejar el resentimiento por tu jefe. Punto. Debes dejar el resentimiento por el algoritmo de Instagram. Debes dejar el resentimiento por tu emprendimiento. Debes dejar ese odio interno que hay hacia esa situación, porque muchas veces ese odio se presenta porque la situación no nos dio lo que queríamos. Entonces, emprendimos fuerte durante 5 años y le estuvimos dando al emprendimiento, a la marca, todo, 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 todo. Y al final de los 5 años no nos dio resultados. Entonces, tenemos un resentimiento y se genera una ira frente a esa situación. Lo que tú tienes que hacer es renunciar al rencor y debes acercarte a la aceptación y al perdón. La atracción, la atracción de este nivel de la ira es el rencor, ¿vale? El rencor y la venganza. Y la aversión es la aceptación y el perdón. Entonces, para salir de este nivel de ira, tú tienes que ser consciente que estás sintiendo rencor, que estás sintiendo venganza, renunciar a ella. Porque al ego le encanta sentir rencor, le encanta sentir venganza, le encanta decir, uy, es que ese perro nos hizo, es que esta situación no tenía que ser así, sentir rabia, incluso contigo mismo. Debes renunciar a eso y acercarte a la aceptación y al perdón. La aceptación, te lo digo muy sencillo, es entender que todo es perfecto tal cual es, que todo ocurrió tal cual debía ocurrir. Ya está, fácil. Y perdonar si hay personas, perdonarte a ti mismo, perdonar las situaciones y ya está. Y sales del nivel de la ira. Todo esto a través de una observación consciente. Y por último tenemos el nivel del orgullo. En el nivel del orgullo tenemos la identificación con los logros y con la imagen. Porque ojo, el ego es quien siente culpa, pero también quien siente mérito. Porque ¿quién quiere sentir el reconocimiento? El ego. Fácil, así de fácil. ¿Quién quiere sentir el reconocimiento? El ego. Entonces tienes que renunciar incluso al mérito. Porque déjame decirte algo, el mérito siempre es de Dios. El mérito ni siquiera viene de ti, ni siquiera viene de nada. Tú solamente haces que las condiciones sean más probables, pero Dios es quien actúa a través de ti. Entonces, en el orgullo debes renunciar al identificarte con los logros y con la imagen y con el, uy, es que yo fui el que lo hice, es que yo soy el... Tienes que renunciar a eso. Y debes acercarte a la humildad y el aprendizaje constante. Cuando tú te desidentificas de los logros,
es cuando tú te das cuenta que siempre hay algo más por aprender. Porque cuando tú te identificas con los logros y con los méritos, es como, uff, yo soy el mejor y ahí es cuando se sube. Este es el ego del que todo el mundo habla, ¿no? Pero el ego es algo más complejo. Pero ahí es cuando se sube el ego, como, oh, es que yo soy el mejor, estoy en las nubes, me siento así. Es ahí, cuando te identificas con los logros y con la imagen de tu personaje. Tienes que soltar esa atracción, soltar los aplausos, soltar el mérito, soltar absolutamente todo y acercarte a la humildad y al aprendizaje constante. Esa es la clave. Con esto vimos todos los niveles de conciencia bajos que ves acá en el mapa, todos los niveles que están por debajo de 200 acabamos de ver cuál es su atracción y cuál es su aversión. Y ahora, tu trabajo de ahora en adelante es tomar conciencia de los mecanismos del ego. Entonces, para que tú tomes conciencia de los mecanismos del ego, lo único que tienes que comenzar a hacer es observar. ¿Vale? Este es tu trabajo de ahora en adelante. En este video aprendiste cuál es, o sea, cuál es la razón por la cual sigues yendo a cada uno de los patrones, cuál es la razón por la cual sigues repitiéndolos, cuál es la razón por la cual sigues eligiéndolos, aún y siendo consciente. Entonces el trabajo de ahora en adelante es observar cuáles son esos comportamientos del ego, cuáles son esos mecanismos que utiliza mi ego, porque cada ego es distinto. Bueno, en realidad solo hay un ego, pero a cada uno se le manifiesta de forma distinta. Entonces comienza a observar tu ego, de qué forma se manifiesta, de qué forma te muestra el miedo, de qué forma te muestra la culpa, de qué forma te muestra la vergüenza, de qué forma te muestra el deseo, la ira, el orgullo, en fin. Comienza a observar. Esa es la tarea de ahora en adelante. Con esto me despido. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. De verdad, vamos con contenido de mucho valor. Y recuerda también seguirme por Instagram. Allá estamos compartiendo contenido brutal. En las historias vamos a conectar y vas a conectar con todas mis revelaciones, con todos los milagros. Y bueno, con más información de este estilo para que sigas conectando, para que te sigas alimentando y para que asimismo siga entrando en ti. Por allá nos vemos para seguir conectando y nos vemos en el siguiente video.